Colocamos el eje principal mediante un cordel. Verificamos que esté recto utilizando una escuadra de carpintero. Proseguimos así hasta trazar todos los límites de la cimentación. Procedemos a quitar el cordel. Marcamos los límites con una barreta. Retiramos el material utilizando pico y pala. Vaciamos el solado. Preparamos las cañas previamente peladas. Colocamos verticalmente las cañas. Podemos apreciar la caña vertical, que son los durmientes, y la horizontal, que son los muertos. El vacío de cimiento con una altura de 0,60 centímetros. El encofrado de sobrecimiento, que está hecho de madera. Podemos ver el vaciado de sobrecimiento con una altura de 0,30 centímetros. Marcas en bajo relieve, que se puede hacer con un alambre. También podemos ver que se tiene que limpiar el sobrecimiento con una brocha con agua para quitar todo tipo de suciedad. También el mortero es con un espesor de 2 centímetros. El escantillón tiene un clavo, el cual se sujeta del sobrecimiento para tener la medida exacta del adobe más el mortero. La comba de goma ayuda a que se nivele de ambos sentidos en el eje X y Y. En este paso se verifica la nivelación vertical con ayuda de la plomada y el trompo debe rozar el sobrecimiento. Se realizan los dos extremos de cada eje con ayuda del nivel. Se colocan los adobes auxiliares con el cordel, el cual se alinea con respecto al cimiento. Se sientan los adobes intermedios y se nivela con la comba de goma. Con ayuda del badilejo y una madera, se coloca el mortero entre los adobes. Se realiza el proceso en el otro eje. Se coloca la segunda hilada y se utiliza de nuevo el escantillón, el cual también va en todas las hiladas. Van los adobes maestros, los adobes auxiliares y el cordel repitiéndose el mismo proceso. Luego se repite la cantidad de hiladas según el plano. La caña se chanca para colocarse en cada refuerzo. En el tercio superior va cada 2 hiladas, en el intermedio cada 3 hiladas y en la parte inferior cada 4 hiladas. Este sería el resultado final, enviar a la altura indicada. Preparamos la mezcla para el prensado. Esta mezcla utiliza bloques prefabricados con tierra, componentes, arcilla del 10 al 12%, un limo del 15 al 20%, arena del 55 al 70% y con agua del 8 al 10%. Comenzamos con la estructuración y planta de las balizas con el apoyo de una comba de hierro. Con el uso de un cordel hallamos el eje principal. Repitiendo el proceso con el cordel y con una escuadra con nivelador burbuja, colocamos los ejes perpendiculares. Continuamos con la colocación de 20 centímetros a 60 centímetros a 20 y 60 centímetros perpendicularmente. Usamos cal o tiza en polvo para limitar la excavación. Quitamos los cordeles. Una vez que ya hemos trazado totalmente la forma de cimentación, se dejarán las balizas para futuros muros y con ello empezaremos a hacer la excavación. La primera etapa de la excavación se va a hacer marcando con una barreta para el cruce de toda la cimentación. Es fundamental dejar las balizas para después utilizarlas y colocar los respectivos cordeles y saber en qué posición van a ir los sobrecimientos y muros, utilizando un pico y pala para el retiro del desmonte y proceder con el retiro de los boogies. Aquí hacemos un soldado en referencia a una pequeña capa en la parte inferior de la excavación. Para ella se hará una capa de 5 centímetros con un concreto de cemento de hormigón de 1 en 12 centímetros sin piedras para obtener una superficie y colocar nuestros dados de concreto. En el siguiente paso vamos a preparar los dowels y a su vez se va colocando la ubicación exacta de los aceros y dados de concreto. Estos sirven para evitar cualquier contacto con la tierra. Aquí se aprecia cómo se colocan los dowels y que van a estar sujetos en la parte inferior con los dados de concreto y en la parte superior con los materiales de madera que se denominan muertos y durmientes. Luego procedemos al vacío del cimiento, que tiene una altura de 60 centímetros. Estos vaceos deben tener un cemento de hormigón entre el 10 al 30%. Posteriormente vamos a realizar el encofrado del sobrecimiento con un ancho de 29 centímetros. Vamos a tener los tablones, que nos limita a una altura de 30 centímetros. Seguimos con el vacío del sobrecimiento, lo cual tendrá una altura de 30 centímetros en una relación de cemento y hormigón de 1 en 8 más 25% de piedras medianas. Seguimos con las marcas en bajo relieve, lo cual se van a realizar con clavo en forma de X, esto para mejorar la adherencia. Seguimos con la colocación del primer bloque maestro, lo cual se va a humedecer en uno de sus lados con una brocha, esto para que absorba la humedad del mortero.
Con la ayuda de un escantillón de madera, verificamos la altura según las marcas que tiene el propio escantillón. Esto nos va a decir la altura de esa hilada y de las hiladas posteriores. Con un nivel de burbuja verificamos en ambos sentidos que esté bien nivelado. En el caso de que no esté bien nivelado, con unos pequeños golpes con la comba de goma va a estar bien nivelado. Cabe recalcar que es importante también que el mortero esté en relación a cada bloque que pongamos, ya que nuestra mezcla tiene cemento y esto hace que se seque aún más rápido. Verificamos la verticalidad con una promada. Esta tiene que estar muy cerca, pero no debe de llegar a tocar el sobrecimiento. Posteriormente se hace lo mismo con el otro bloque maestro y verificamos con un nivel de burbuja que esté nivelado. Se colocan sobre estos dos bloques maestros dos medios adobes conectados con un cordel. Esto nos va a decir dónde deben estar ubicados los bloques intermedios. En este punto es importante colocar tubos PVC, ya que esto va a permitir que no entre la mezcla en los alvéolos. También que los bloques intermedios solamente deben estar nivelados en un sentido. Se hace relleno con el mortero vertical con la ayuda de los barilejos y los frogadores. Seguimos así hasta completar la primera hilada. Al llegar a la tercera hilada es importante colocarle un refuerzo horizontal de acero de 1/4 de pulgada. También es importante que los refuerzos verticales de acero cuenten con los capuchones, esto para evitar posibles golpes y lesiones. También de que posteriormente en cada hilada que vayamos haciendo tenemos que hacer el bruñado, ya que como nuestra mezcla tiene cemento se seca muy rápido. Al colocar la última hilada se le coloca grout, que es cemento líquido, en los alvéolos que contengan los refuerzos de acero. Paso, medimos la longitud de nuestra viga solera para reforzar los muros en la parte superior. Después fijamos los listones de madera en la mesa de trabajo mediante una prensa de banco y así poder hacer el recorte de media madera que nos servirá para hacer el armado de nuestras vigas soleras. A continuación, empezamos el armado de las vigas soleras con todos sus refuerzos, como son los tacos de madera y en el caso del muro de adobe con refuerzo con caña. Los tacos se encuentran a 0,70 metros, uno encima del otro, y que coinciden con las cañas, y a su vez con los empalmes que son rebajes a mediana madera con una longitud mínima de 15 centímetros. Se hace un trabajo conjunto entre la instalación de las vigas soleras y el trabajo de rehabilitación. En el caso del sistema de adobe reforzado con gemalla, todavía no se hace el cierre de este proceso. Además, tenemos que verificar la horizontalidad y una liberación con respecto a los dos muros en el caso de los vanos, que se colocan unos dinteles que irán apoyados a 20 centímetros de cada lado. Para que las vigas soleras tengan un empalme adecuado serán del ancho menor al ancho mayor, colocando así una pieza llave. En sí es un listón de madera que nos va a permitir que el ancho que necesitamos en el par de longitud sea de 40 a 45 centímetros. Una vez terminado la instalación de las vigas soleras se concluirá con el tensado y al posterior cierre de geomalla. Para el relleno de las vigas soleras se deben generar una superficie, cerrar todos los huecos rellenados, lo terminado con una mezcla de barro, con las mismas especificaciones que se utilizó para los adobes. En cuanto a la habilitación de las viguetas, fijamos que estas estén a 2 pulgadas por 8 pulgadas de la mesa de trabajo con una prensa de tipo C y trazamos con medida conjuntamente con la escuadra y lápiz de carpintero. Con ello terminamos cortando con la sierra de disco y a continuación empezamos la colocación de la viga siempre con las viguetas de los bordes del muro orientados al luz menor en cuanto a la función para la distribución de las cargas hacia los muros, fijándolos con los clavos lanceros de 4 pulgadas a 5 pulgadas, colocándolos en 2 direcciones. Colocación para el soporte de los paneles de quincha o de tierra aligerada, podemos tener rastreles de 3 pulgadas y 4 pulgadas. Comenzamos con el entablado de madera de machimbrado, que tiene una sección de 1 pulgada por 5 pulgadas que son clavados con clavos lanceros en las viguetas, y en el extremo tenemos un subpie de 1 pulgada por 1 pulgada que nos permite el apoyo de la madera machimbrada. Para los muros que no tengan techo, colocamos un ladrillo pastelero con un mortero de cemento con una fragua de yeso, esparciéndolos a 1 centímetro para que la lluvia no seca los muros. Los ladrillos pasteleros y los muros están seguidos aproximadamente por 1 pulgada. Tocamos una lámina de polietileno de 1.95 pulgadas generando un traslape de 30 centímetros clavándole el entablado. Colocamos la malla electrosolada de 1 metro de alto separando 5 centímetros para generar una malla que nos evite la generación de fisuras, clavándola sobre la capa de polietileno con un traslape de 10 centímetros. Finalmente se hace el vaciado de una capa de compresión de 1.5, ejemplo de 4 centímetros,
Vamos mezclando la mezcladora del trompo por 90 segundos y transportándolos en un buggy de 3 pies con ayuda de un tubo de aluminio de sección rectangular para el tapizar al piso. Finalmente instalamos los acabados de porcelanato con mortero finalizando el entrepiso. Gracias. Se habilitarán paneles de quincha prefabricada con sus respectivos espesores de 3 pulgadas y para los paneles de tierra aligerada de 4 pulgadas. De ser necesario, se cortarán con la ayuda de una cortadora circular o sierra para tener las medidas ideales. Comenzaremos con el armado de paneles clavando clavos lanceros de 2,5 pulgadas. En el caso de los paneles de quincha, se colocarán los travesaños de 3 por 4 pulgadas respectivamente. Junto con los listones oblicuos, estos generarán mayor estabilidad a la estructura. Y para los paneles de tierra aligerada, se colocarán travesaños en donde se deberán generar unas perforaciones para instalar la barra corrugada de acero de 1/4 de pulgadas, permitiéndonos así estabilizar el muro. Luego se instalarán las columnas. Se conectan con platinas, las cuales se encuentran clavadas desde el entrepiso y con los listones. De esta manera también se verificará la verticalidad con la plomada. Al realizar la instalación de viga de pórtico, se deberá verificar la horizontalidad con un nivel de burbuja. Se instalarán los paneles prefabricados sobre el rastrel que se unirán con tirafones. Para la habilitación de las cañas de 1 pulgada en los paneles de quincha prefabricada, se deberá cortar la caña a la mitad y retirar las hojas de estas con machete. Solo se debe dejar la caña sola, ya que es lo único que se utilizará. Armado de paneles en el segundo nivel. Se colocarán los paneles en función al plano. En estos se fijarán los rastreles con los tirafones de 3 pulgadas. También se podrá clavar directamente a las columnas. Para el armado de solera superior, se fijará la viga solera con unos angulares de manera intercalada junto a las columnas y también a los paneles entre sí, para así poder generar una sola estructura. El clavado será con clavos de 5 pulgadas. En cuanto a la habilitación y colocación del panel tímpano rectangular para poder lograr una altura de la cumbrera adecuada. Se rellenan los paneles de tierra aligerada y también se va a utilizar este encofrado de madera, que es sumamente importante. Para el relleno de paneles de tierra aligerada, se fijarán los paneles prefabricados de las columnas con una sección de 4 por 4 pulgadas y entre los paneles se armará la viga solera superior, fijada con ángulos de metal de manera intercalada. En cuanto al relleno de quincha, las cañas se trazan y se fijan entre los paneles, trenzados así, de 4 pulgadas por 4 pulgadas, previamente medidos y cortados, para después ser colocados hacia arriba en una forma consecutiva. En cuanto a la preparación de viguetas exteriores del techo de 2 por 6 pulgadas, se hará uso de los clavos lanceros de 5 pulgadas para así poder generar recortes en forma de L con la ayuda de la platina. Armado del tímpano rectangular en zonas de menor altura. Se utilizarán cañas paralelas clavadas y fijado con alambre. Revestimiento primario de barro con paja picada. Se usa la plancha para aplicar la mezcla. Se alinea con la regla de madera al bastidor y a las columnas. Ya revestido, los paneles se debe dejar secar de 1 a 2 días. Colocación de viguetas interiores sin rebaja ni encumbrera. Fijar un cordel para alinear los extremos de viguetas. Relleno entre viguetas con cañas de 1 pulgada, fijadas a compresión o clavadas, luego embarradas.
Colocación de tableros OSB de 20 milímetros y se usan clavos lanceros para fijar los tableros sobre las vigas. Instalación de capa impermeabilizante traslape de 10 centímetros. Se fijará el tablero. Se realiza este paso sumamente importante para que en un futuro no haya filtraciones de agua hacia el primer nivel. Colocación de correas de 1 pulgada para fijar en las tejas y se utilizarán distanciadores para tener referencias. Colocación de torta de barro entre correas, los cuales generan aislamiento térmico en el ambiente. Instalación de tejas de arcilla, clavado de las tejas canal a las correas. Colocación de tejas cobija con mortero. Se asientan las tejas de cumbrera con mortero. Esta es la teja también conocida como teja cumbrera, pues va encima del elemento ya mencionado. Y este sería el resultado final. Se habilitará. Y si deseo tener un techo plano, necesitaremos para la habilitación de viguetas de 2 pulgadas, los apoyos deben de contar con una viga solera. Se hacen los cortes de las viguetas de sección de 2 pulgadas por 6 pulgadas en las mesas de trabajo que son fijadas con los elementos adecuados. Ahora bien, con una regla de carpintero se trazará por donde vamos a cortar con la sierra eléctrica. Para el montaje de viguetas, se colocarán estas viguetas de cada 0.60 centímetros y se fijarán a la viga solera con clavos lanceros. Para que todas las viguetas se encuentren alineadas, se colocará un clavo con un cordel. En cuanto a la habilitación de planchas de Tecnomis de 4 milímetros, las cuales se van fijadas a las viguetas. Para la instalación de las tapas de madera, con un espesor de 1 pulgada sobre las viguetas, se instalarán mallas de electrosoldadas con un traslape de 10 centímetros. Finalmente, para el vaciado de concreto, cada un espesor de 1/4 con 3, es decir, 3 centímetros, que serán trasladados con baldes del techo hacia la barra de metal, que esta posee una sección rectangular. Finalizando con el acabado de ladrillo pastelero en las esquinas, se podrá hacer un corte en la mitad para una mejor unión, tal como se muestra en el sketcher. Y finalmente, este es el resultado. En los acabados depende de los sistemas constructivos. En el caso del panel de quincha se hace un acabado primario que se hace en ambas caras. Esto es llenar todos los vacíos de la quincha con una mezcla de barro y paja, lo cual ayuda a proteger a las cañas de los insectos y ayuda a que se mantenga más tiempo. Luego el segundo revestimiento, que sería el tarrajeo, que es cubrir toda la zona cubierta anteriormente con barro. Esto ya depende de que si solamente quieres tarrajearlo cubierto por barro o también quieres tarrajear los parantes de madera. Y el tercer revestimiento serían los acabados finales, que en este caso es con una brocha o una capa de pintura. En el caso de la geomalla, pues se hace una mezcla de tierra, arena y cemento que debe tener un espesor de 1 hasta máximo 1,5 centímetros. Luego se le pone una capa base, que sería el imprimante. Luego una primera capa de empaste con la plancha para empastar. Posteriormente se lija con una lija y se hace la segunda capa de empaste. Y luego se le pasa con una brocha una capa de pintura. En el caso del tapial solamente se limpia, y en el caso de que muestre impurezas, pues con una lija se tendrá que eliminar y se le coloca un sellador. En el caso del BTC, su acabado es más que todo el tratamiento de las puntas, lo cual es el bruñado, se hace con un bruñador. Esto se debe hacer durante el sistema constructivo, ya que la mezcla contiene cemento, y esto hace que debe ser un acabado rápido y con limpieza. Y adobe reforzado con caña, se le pasa valvotina y posteriormente una capa de pintura.